Todos nos preguntamos, ¿no? Mirando fijamente el espacio silencioso que queda atrás, sintiendo la profunda ausencia. ¿Qué pasa con la conciencia? Esa vibrante chispa de conciencia, una vez que el cuerpo cesa su compleja sinfonía. ¿Es realmente solo en un fin? ¿Un desvanecimiento a negro absoluto y definitivo? ¿O quizás, un sueño sereno y eterno? Un lugar de descanso pasivo, donde los problemas se desvanecen como el rocío bajo el sol de la mañana, los susurros de las eras, el silencioso zumbido de la sabiduría ancestral, sugieren una continuidad, pero nuestro mundo moderno a menudo rehúye una contemplación tan profunda, prefiriendo la comodidad de lo conocido o la austera simplicidad del olvido. Empero, ¿y si la narrativa que nos han alimentado, generación tras generación, a través de elogios silenciosos y ritos solemnes, es profundamente incompleta? ¿Y si la verdad es mucho más dinámica, mucho más activa, incluso ambuliciosa? ¿Y si aquellos por quienes lloramos no solo descansan en paz, sino que de hecho están increíblemente ocupados? Es una pregunta que roza los límites de nuestros miedos más profundos y nuestras esperanzas más fervientes. Desafía los cimientos mismos de cómo percibimos la vida y la muerte. Esa línea divisoria definitiva que presumimos comprender. ¿Es la muerte un muro o es simplemente un velo, una transición, no una terminación? Quédense conmigo. No se trata de teología abstracta, ni de lugares comunes reconfortantes. Se trata de atravesar la sabiduría convencional, las narrativas cuidadosamente construidas que quizás han mantenido ciertos misterios ocultos fuera de la vista de todos. Imagina, si quieres, que la muerte no es una cesación, sino un despertar, un desprendimiento del pesado manto de la fisicalidad para revelar un estado del ser mucho más alineado con la verdadera esencia del alma. Hemos sido condicionados a ver el fin de la vida física como el fin de todo lo que importa, o en él, mejor de los casos, una asignación estática a un destino fijo. Pero considera la posibilidad de que esta visión no solo sea limitada, sino fundamentalmente errónea. ¿Y si la muerte fuera, en esencia, un espejo? No una figura sentenciosa en un trono, sino una vasta y clara superficie que refleja el intricado tapiz de la vida recién vivida, mostrando causa y efecto con asombrosa claridad, despojada de los filtros del ego y del ruido del mundo. Nuestros marcos tradicionales a menudo pintan una imagen de quietud post-mortem, el cielo como un ensayo coral eterno, el infierno como un tormento eterno. Ambos implican un estado fijo, pero, ¿y si la realidad es de intensa actividad, de aprendizaje, de procesamiento, de evolución continua? Aquí es donde las extraordinarias reflexiones de Edgar Cayce, el profeta durmiente, ofrecen una perspectiva radicalmente diferente. Suslike, a menudo descartadas o relegadas a la periferia junto con otros supuestos textos prohibidos de pensamiento no convencional, describen no una vida después de la muerte pasiva, sino una existencia vibrante y enérgica, de almas, en un estado de intensa participación. Una continuación del viaje, más que su conclusión. Cayce describió un reino más allá de lo físico, a menudo llamado el plano astral. No es un lugar construido con ladrillos y cemento, sino de pensamiento, emoción y pura energía cósmica. Aquí, el alma, libre de las limitaciones y distracciones del cuerpo físico y del mundo material, entra en un estado de percepción agudizada. Es una dimensión donde las consecuencias de las acciones, el verdadero impacto de las decisiones tomadas en la tierra, se hacen evidentes de inmediato. Piénsalo menos como un lugar y más como un estado de conciencia, una vibración. Y este estado es donde el alma revisa activamente su reciente encarnación, no bajo un juicio externo, sino a través de un proceso interno de profunda autorreflexión. Es la alquimia interior definitiva, el alma procesando sus experiencias para extraer el oro de la sabiduría del plomo de la lucha terrenal en esta realidad no física. El alma es profundamente consciente de las repercusiones de su vida, las bondades ofrecidas, los daños infligidos, las lecciones aprendidas, las oportunidades perdidas. Todo queda al descubierto, no para condenarlo, sino para comprenderlo. Es un proceso de integración, de alinear la personalidad que habitaba el cuerpo físico con la conciencia superior del alma. Esto no es un castigo, es purificación e iluminación espiritual. El alma no descansa pasivamente, trabaja activamente, analizando, aprendiendo y planificando. Es comprender el karma no como una retribución divina, sino como la consecuencia inherente de la energía proyectada, un principio universal de causa y efecto diseñado para el crecimiento y la empatía. Además, Cayce sugirió que las almas en el plano astral no están necesariamente desconectadas de los vivos. Si bien su enfoque principal es su propia revisión y procesamiento, hay casos en los que la interacción es posible o incluso buscada, no como figuras espectrales que rondan casas antiguas con malicia, sino a menudo con un propósito en ofrecer guía, resolver asuntos emocionales pendientes, brindar consuelo o inspiración.
a veces incluso para impulsar sutilmente los acontecimientos en el plano físico. Podrían estar completando una tarea pendiente o simplemente ofreciendo apoyo a seres queridos que aún transitan el camino físico. La narrativa convencional de la muerte insiste en la separación. Las lecturas de Case sugieren que la conexión persiste, aunque con una frecuencia diferente. ¿Por qué se margina tanto esta perspectiva? ¿Por qué nos aferramos a la idea de la muerte como un fin? Un final definitivo, donde cesa toda capacidad de acción. Quizás se deba a que la idea de una vida después de la muerte activa y consciente, donde las almas continúan aprendiendo y evolucionando, socava las poderosas instituciones que han cimentado su autoridad sobre el miedo a la muerte y el control sobre la narrativa de lo que sucede después. Una población empoderada por el conocimiento de su naturaleza eterna, con menos miedo a la muerte y más centrada en la calidad y la intención de sus acciones presentes, es más difícil de manipular. La narrativa dominante de la muerte, como una incógnita temerosa o un destino inamovible, sirve para mantener sistemas de control. Pero la sabiduría ancestral, insinuada en tradiciones fragmentadas y textos prohibidos, a menudo apunta hacia algo mucho más liberador en comprender. La perspectiva radical de Case sobre la muerte no es solo un ejercicio intelectual, es profundamente empoderador. Replantea el miedo a la muerte, transformándolo de un vacío aterrador en una transición natural, en un proceso continuo de evolución. Fomenta una profunda introspección sobre cómo vivimos ahora, reconociendo que las decisiones que tomamos, la energía que cultivamos, el amor que compartimos, no se limitan a este breve destello de existencia física, resuenan hacia afuera y serán el material con el que trabajaremos cuando nos paremos ante ese espejo. La muerte, entonces, se convierte en el estímulo definitivo para vivir con intencionalidad, con autenticidad y con la conciencia de que esta vida es un capítulo crucial, pero de ninguna manera la historia completa. Nos insta a vivir una vida que nos permita sentir un sentido de propósito y paz. Al revivir en ese profundo estado de reflexión, subraya la naturaleza eterna de la conciencia y el viaje continuo del alma hacia un amayo, ere ilumina, o espiritual, impulsado por el deseo inherente de crecimiento y servicio y esta, muerte como espejo. Esta pausa profunda y reflexiva no es una mera revisión pasiva, es intensamente activa, es un periodo de trabajo crucial, una continuación del viaje del alma. Imagínenlo como una forma acelerada de alquimia interior, donde la escoria de emociones no resueltas, lecciones malinterpretadas y energías desalineadas se confronta y potencialmente se transmuta. La conciencia, liberada de la densa forma física, opera en una frecuencia diferente, interactuando más directamente con la energía cósmica universal que impregna todos los planos de la existencia. Es en este estado que la verdadera naturaleza de la vibración del individuo, cultivada a través de su vida física, se hace innegablemente evidente. La actividad reside en el impulso inherente del alma hacia la integración, hacia la comprensión, hacia una alineación más perfecta con la fuente divina. Es un proceso de clasificación a través de los ecos de la vida vivida, discerniendo lo verdadero de lo falso, el amor del miedo. Esta intensa autoevaluación, impulsada por el reflejo de las propias acciones e intenciones, alimenta el deseo del alma de un mayo ere crecimiento, de corrección, de servicio. Está lejos del descanso eterno. Es un estado dinámico de devenir. La sabiduría ancestral, susurrada en los misterios ocultos e insinuada en ciertos textos prohibidos, a menudo habla de almas involucradas en actividades más allá del velo, un aprendizaje, sanación, guía, preparación para las fases posteriores de su viaje hacia la plena ilumina o espiritual. Las lecturas de Case reflejan esto, describiendo no un cielo o un infierno estáticos, sino planos de existencia vibrantes y con propósito donde las almas continúan su educación y servicio, cuya preparación está determinada por la calidad de su trabajo interior, la alquimia interior, realizado tanto durante la vida física como en el estado post-mortem inmediato. Esta vida activa después de la muerte subraya la inmensa importancia de vivir con intención ahora, pues el trabajo continúa, sin interrupciones. Así pues, cuando hablamos de desafiar la visión tradicional, el sueño tranquilo, la recompensa, o el castigo estáticos, hablamos de reconocer este dinamismo inherente. La muerte no es un punto final, es una transición a un estado donde las consecuencias de la propia estancia terrenal no se juzgan externamente, sino que se experimentan internamente. Es el alma encontrándose consigo misma desenmascarada por la forma física. La sabiduría ancestral, a menudo codificada en los misterios ocultos y encontrada en los textos prohibidos que hablan de los viajes del alma, revela esta verdad. El más allá es menos un destino y más un proceso de integración y alineación. La vibración individual, la esencia misma del ser, moldeada por la alquimia interior realizada a lo largo de la vida,
La transformación de pensamientos y emociones básicos en frecuencias más elevadas ahora está bañada por la pura energía cósmica. No hay lugar donde esconderse de la propia realidad. Aquí es donde el concepto de la muerte como espejo cobra verdadera fuerza. El alma ve su verdadero reflejo, no en el agua ni en el cristal, sino en la propia estructura de la conciencia, reflejando el impacto de cada pensamiento, palabra y acción en sí misma y en la red interconectada de la vida. Esta reflexión no es punitiva, es informativa, crucial para el continuo viaje del alma hacia la iluminación espiritual. Revela qué lecciones quedan, qué desequilibrios deben corregirse, qué servicio aún debe prestarse. Este absoluto es el impulso para la siguiente fase, ya sea un mayor refinamiento en otros planos, o la decisión de reingresar al reino físico para un equilibrio kármico o un servicio específico. La visión tradicional ofrece consuelo en la finalidad. La visión antigua, compartida por Case, ofrece propósito en la continuidad en el espejo, no solo muestra, se activa. Este estado no es un descanso pasivo, es un intenso periodo de asimilación y planificación. El alma, al verse inmersa en todo el espectro de la energía cósmica, comprende su composición energética, su frecuencia vibratoria, con mucha más claridad que dentro de los densos confines del cuerpo físico. EST, el verdadero despertar del que hablaba Case. No despertar del sueño, sino despertar a la realidad, sin adornos. El procesamiento de este reflejo reflejado es obra del alma, impulsada por el impulso inherente de crecimiento e iluminación espiritual. No es un juicio emitido, sino una autoevaluación guiada por la sabiduría superior del alma y las leyes universales de causa y efecto. La sabiduría ancestral, codificada en los símbolos de los misterios ocultos e insinuada en oscuros pasajes de los textos prohibidos, siempre ha apuntado a este continuo dinámico. La muerte es simplemente un velo que se levanta, revelando el taller del alma. Aquí, la alquimia interior continúa, pero ahora sin la resistencia de la materia física. Los pensamientos se cristalizan en comprensión con mayor rapidez, y los residuos emocionales se confrontan directamente. La pregunta no es, ¿fuiste bueno o malo?, sino, ¿qué aprendiste? ¿Cuál es tu firma energética actual? ¿Qué servicio se alinea con tu vibración actual? Este procesamiento activo conduce directamente a la siguiente fase, ya sea un periodo de sanación e integración en dimensiones superiores, o la elección consciente de emprender otra estancia física, armados con la profunda claridad que se obtiene del espejo. El alma es un estudiante perpetuo, y la muerte es simplemente la transición entre semestres, un momento de intensa revisión antes de que se elija o asigne el siguiente plan de estudios por necesidad cósmica. El plano astral, como lo describió Case, es menos un lugar y más un estado del ser, un medio energético donde la conciencia funciona sin las limitaciones de lo físico. Es el destino inmediato, tras desprenderse de la coraza material. Aquí, la revisión no es solo mental, es una alineación energética. El propio entorno cambia y se reforma según la frecuencia dominante del alma, sus patrones emocionales y mentales acumulados de la vida terrenal. Este ciclo de retroalimentación directa facilita una intensa autoconciencia. La alquimia interior alcanza una nueva intensidad porque la resistencia de la materia bruta desaparece. Los pensamientos y sentimientos se manifiestan con mayor rapidez, revelando la verdadera naturaleza del viaje del alma hasta el momento. Es una dimensión compuesta de energía cósmica refinada, sensible al más mínimo cambio de conciencia. Las llamadas lecciones no son conceptos abstractos, sino realidades energéticas vividas sin filtro. Es aquí donde se comprenden plenamente las implicaciones más profundas de las interacciones físicas, el verdadero impacto de las acciones e intenciones. Esta reflexión y recalibración son cruciales para integrar las experiencias de la vida física en la evolución más amplia del alma hacia la ilumina o espiritual. La sabiduría ancestral, susurrada a través de los siglos y velada en los textos prohibidos y el lenguaje de los misterios ocultos, habla de este estado intermedio, este periodo necesario de asimilación antes de que el alma pueda ascender más o prepararse para otro descenso. No es un purgatorio, sino un centro de procesamiento necesario, una biblioteca cósmica y un spa de sanación, todo en uno, diseñado específicamente para las necesidades del alma en ese momento. La claridad obtenida aquí informa las decisiones que se toman a continuación. ¿Necesita el alma un periodo de descanso e integración en dimensiones superiores? ¿O es tan fuerte el ímpetu por el servicio y el aprendizaje que se elige otra encarnación física? El plano astral es el punto de inflexión crítico, es donde el alma, despojada de la ilusión física, ve verdaderamente su firma energética. No se trata de un juicio en el sentido tradicional,
sino de una autoevaluación sin adornos, impulsada por la refinada energía cósmica de ese reino. Las lecciones aprendidas, los hilos kármicos entretejidos, todo se vuelve luminoso, tangible. Este periodo intenso alimenta la alquimia interior del alma, transformando la experiencia cruda en comprensión espiritual. Es un estado anticipado por la sabiduría ancestral, insinuado en los textos prohibidos y codificado en el lenguaje de los misterios ocultos. Es el crisol donde se revela el verdadero porqué del sufrimiento y la alegría. El alma percibe directamente el impacto de sus vibraciones, sus intenciones, en el tejido de la realidad, incluyendo las vidas que tocó. Esta claridad es esencial para determinar el siguiente paso. ¿Anhela el alma descansar e integrarse en dimensiones superiores y menos densas, disfrutando de la luz pura de la ilumina o espiritual ya alcanzada? ¿O acaso la profunda comprensión del servicio y el deseo de saldar las deudas kármicas la devuelven a la manifestación física? El proceso no es punitivo, sino revelador. Es una integración necesaria antes de la siguiente fase del viaje eterno del alma. Este periodo suele malinterpretarse, distorsionarse con conceptos de infierno o purgatorio, por tradiciones que temen el autoconocimiento directo. Pero es simplemente el alma viéndose a sí misma con honestidad, quizás por primera vez sin los filtros del cuerpo físico y el ego. Es la muerte actuando como un espejo perfecto. Esta reflexión no se trata de un castigo, sino de una comprensión perfecta y objetiva de causa y efecto. Cada pensamiento, cada acción, se revive desde la perspectiva de los afectados. Esta inmersión empática directa consolida las lecciones. El deseo de regresar para servir o de integrarse aún más surge orgánicamente de esta profunda autoconciencia. He sido. Aquí es donde el procesamiento en el espejo, viendo los efectos dominó, se convierte en el catalizador para la siguiente acción. Para algunas almas, la claridad es tan profunda, la comprensión de la resonancia inconclusa tan aguda, que un periodo de interacción sutil con los vivos se convierte en una extensión natural, aunque temporal, de su viaje. No se trata de estar atrapado, sino de ser impulsado por el propósito revelado en ese estado reflexivo. Este potencial de interacción es una comprensión antigua, parte de la sabiduría ancestral a menudo oscurecida o distorsionada, oculta dentro de los textos prohibidos, que hablan de la agencia continua del alma más allá de la forma física. Estas almas, que operan en los planos astrales o más sutiles, no necesariamente aparecen como figuras espectrales. Su interacción es más a menudo enérgica, una guía suave sentida como intuición, una resonancia poderosa en los sueños, o a través de sincronicidades cuidadosamente orquestadas que empujan a los vivos hacia la resolución o la comprensión. Utilizan la energía cósmica fundamental que une todas las cosas, intentando una forma sutil de alquimia interior, tanto dentro de sí mismos como en la conciencia de aquellos con quienes se conectan. Es una delicada danza dentro de los misterios ocultos, una forma de servicio impulsada por el amor o la potente necesidad de equilibrio kármico. Esta interacción contribuye al tapiz más amplio de la ilumina, o espiritual, potencialmente tanto para el alma como para el individuo que recibe la influencia sutil. Es una señal de que el alma está lejos de ser pasiva, continuando su evolución activa, a veces necesitando esta resonancia terrestre final para integrar verdaderamente las lecciones del gran espejo antes de avanzar completamente a reinos superiores o prepararse para una encarnación posterior. No es inquietante, es una tarea, o quizás asistencia divina orquestada desde más allá del velo, un acto final antes de un descanso más profundo, o el comienzo de un nuevo ciclo. Esta visión distorsionada, esta narrativa incompleta que promueven muchas estructuras sociales, no contribuye a la evolución del alma. ¿Por qué es incompleta? Se preguntarán. Porque una población sumida en el miedo es evidentemente más fácil de gestionar. Si la muerte se presenta simplemente como una cesación, un vacío definitivo o un juicio externo impredecible, cultiva la ansiedad y la dependencia. Esto fomenta la sumisión, hace que los individuos sean menos propensos a cuestionar profundamente la autoridad, menos propensos a explorar verdaderamente las profundidades de la conciencia y su propia conexión divina. Una narrativa de descanso pasivo o de recompensa en castigo eterno y fijo elimina activamente la propia agencia. La participación consciente, el trabajo que hemos discutido de que el alma continúa más allá del velo, suprime la comprensión vital de que la muerte es inherentemente una transición, una etapa compleja y con un propósito entretejido en el gran arco multiencarnacional del alma. Esta supresión no es accidental, es una desviación profundamente arraigada, quizás incluso inconscientemente arraigada, de la comprensión antigua, de la profunda sabiduría ancestral que reconocía la naturaleza cíclica de la existencia en vida, muerte, renacimiento,
evolución. Las verdades preservadas en ciertos textos prohibidos, esos volúmenes que hablan claramente del viaje perdurable del alma, la intrincada trama de la ley cósmica y el potencial palpable para la interacción consciente a través de las dimensiones, han sido sistemáticamente marginadas, malinterpretadas o directamente ocultadas para imponer un paradigma más controlador. Esta ofuscación deliberada limita nuestro potencial para una genuina ilumina o espiritual, atándonos a un horizonte materialista restringido. Asegura que los misterios ocultos de la labor continua del alma, su continua alquimia interior en estados energéticos refinados y su interacción con la energía cósmica fundamental permanezcan fuera de nuestro alcance, impidiendo que la humanidad comprenda plenamente su propio poder eterno y naturaleza inherente. Esta narrativa impulsada por el miedo tuerce el espejo de la muerte. En lugar de reflejar un potencial infinito y una continuidad perfecta, solo refleja un miedo fabricado y la ilusión de una finalidad absoluta. Crea una anticipación temerosa y pasiva del juicio externo, una deidad furiosa dispuesta a castigar, pero la verdad profunda, insinuada en la sabiduría ancestral y encriptada en ciertos textos prohibidos, es mucho más íntima, mucho más empoderadora aunque quizás al principio sea más confrontativa. El juicio no es un veredicto externo, sino un reflejo penetrante y absolutamente honesto del propio ser. Imagina un espejo, pero uno que refleje no solo la forma física, sino cada pensamiento, cada intención, cada sutil onda de energía que emana de tu alma a lo largo de esa encarnación. Muestra el impacto de tus acciones en ti mismo y en los demás, las oportunidades aprovechadas y desaprovechadas, los momentos de verdadera alineación con la ley cósmica y los desvíos hacia la dicen. No hay ninguna voz externa que te condene. La revisión es el alma que se observa a sí misma, experimentando la consecuencia natural de sus decisiones, a través de la lente de la verdad y el amor universales, una verdad que a menudo se encuentra entre los misterios ocultos de nuestra era actual. Esta autoobservación es el motor del crecimiento, es la fase crítica de la alquimia interior post-encarnación. Tende el alma, bañada por la luz pura de la energía cósmica. Comienza el proceso de asimilar lecciones, purificar distorsiones y realinear su frecuencia vibratoria. Este es el camino auténtico hacia la genuina ilumina o espiritual, que nace no del dogma ni del miedo, sino del profundo autoconocimiento y la integración consciente de la propia experiencia vivida en el tapiz eterno del alma. La distorsión de este proceso, convirtiéndolo en un juicio punitivo, es un mecanismo clave para mantener el control e impedir que la humanidad comprenda su naturaleza divina inherente y la obra continua y autodirigida del alma en esta visión profunda. Este recuento honesto, bañado por la luz de la energía cósmica pura, revela naturalmente los patrones, las lecciones no plenamente comprendidas, las deudas de desequilibrio kármico, incurridas no como pecado, sino como desarmonía energética. Ilumina el potencial insatisfecho, las capacidades latentes. Desde este estado de claridad cristalina, libre de las limitaciones de la forma física, el alma revisa posibles trayectorias para un mayor crecimiento. La decisión de reencarnar no es por lo tanto una sentencia, sino un profundo acto de valentía. Es el alma que elige el aula específica, los desafíos únicos, las relaciones necesarias para continuar la alquimia interior, para integrar esas lecciones no aprendidas, para equilibrar esas energías, para expresar potenciales latentes y, crucialmente, para cumplir con el servicio. Esta comprensión es parte de la profunda sabiduría ancestral, a menudo simplificada o distorsionada en mitos punitivos a lo largo de las eras, convirtiéndose en uno de los misterios ocultos al público en general, impidiendo la plena iluminación espiritual. El viaje a través de la reencarnación no es mera supervivencia cíclica, es una progresión deliberada hacia una mayor iluminación espiritual, no solo para uno mismo, sino al servicio de la totalidad. El servicio no es un deber impuesto desde fuera, sino la irradiación natural de un alma que se acerca a su fuente divina, a su esencia misma. Es la forma en que el alma contribuye al gran tapiz cósmico, utilizando la energía cósmica en la creación consciente. Esta perspectiva, a menudo aludida en textos prohibidos o relegada a un segundo plano, desafía los cimientos mismos de los sistemas espirituales basados en el miedo. Desafía los cimientos mismos de los sistemas espirituales basados en el miedo. Revela un universo de causalidad consciente, no de juicio arbitrario. En ese espacio liminal, entre vidas, el alma no se limita a descansar. Planifica activamente, examina el tapiz de existencias pasadas, identifica los hilos que necesitan fortalecerse, los colores aún por tejer, los patrones incompletos. Este análisis, guiado por la sabiduría innata del alma y la guía superior, determina el plan de estudios para la siguiente etapa terrenal,
las condiciones elegidas, la familia, la época, los desafíos. Los talentos a cultivar no son infortunios aleatorios, sino lecciones cuidadosamente seleccionadas para facilitar una mayor alquimia interior, refinar el ser, integrar aspectos fragmentados y, crucialmente, generar esa iluminación espiritual inherente, no solo para beneficio personal, sino para expresarse en el mundo. El servicio, entonces, no es un mandamiento externo, impuesto a un pecador en apuros, sino el inevitable florecimiento de un alma que se acerca a la congruencia con la fuente divina de toda la energía cósmica. A medida que la alquimia interior progresa, a medida que los velos se levantan y la sabiduría ancestral se recupera a través de la experiencia, el alma irradia de forma natural ayuda, comprensión y compasión. Se convierte en un conducto consciente para el bien común, siendo en sí misma un acto de servicio. Esta profunda verdad, que los desafíos de la vida son oportunidades elegidas por nosotros mismos para crecer y servir, que llevamos las riendas de nuestra propia evolución, es poderosa, nos empodera, y este empoderamiento a menudo se relega a los misterios ocultos en los textos prohibidos, precisamente porque desmantela sistemas basados en la dependencia y el miedo. Esto cambia el enfoque de escapar del castigo a abrazar el propósito, de la creencia pasiva a la creación activa, utilizando la esencia misma de la energía cósmica. La elección del alma por la reencarnación es, por lo tanto, el acto supremo de asumir la responsabilidad, una aceptación del viaje hacia la encarnación de la iluminación espiritual que le corresponde por derecho de nacimiento. Su toque único a la armonía universal es un regreso a la fuente de la sabiduría ancestral, que no se encuentra solo en pergaminos polvorientos, sino grabada en la esencia misma del ser, un proceso constante de refinamiento a través de la experiencia vivida, y el servicio surge de forma natural. Esto nos lleva al mismísimo suelo de este plano. ¿No es así? La Tierra no es una celda de contención, ni una sala de espera. Es, como susurra la sabiduría ancestral, a través de los siglos, un aula dinámica y potente. Cada vida, cada estancia aquí en la densa fisicalidad, es un módulo elegido deliberadamente en un gran currículo. Venimos no para ser juzgados, sino para aprender, para experimentar, para integrar lecciones que solo pueden captarse mediante la interacción directa con las innumerables facetas de la creación y la relación. Consideremos el karma, no como un sistema punitivo impuesto por alguna deidad lejana, sino como la ley fundamental de causa y efecto que opera dentro del campo de la energía cósmica. Es el mecanismo de retroalimentación perfecto del universo, que garantiza que cualquier energía que proyectemos, en pensamiento, palabra u obra, finalmente resuene en nosotros. No se trata de castigo. Se trata de comprensión perfecta. ¿De qué otra forma se puede comprender verdaderamente el peso del sufrimiento infligido si no se ha pasado, de una forma u otra, por esos mismos zapatos? Este ciclo de retroalimentación experiencial refina el alma, rompiendo la ilusión de separación y construyendo una empatía genuina y profunda. Es una etapa crucial en la alquimia interior del alma, transmutando el plomo de la ignorancia en el oro de la comprensión compasiva. Esto a menudo se pasa por alto. Incluso se oculta deliberadamente en los misterios ocultos y se encierra en lo que se convierten en textos prohibidos, porque un ser que comprende su propia capacidad de acción en la creación de su realidad y que comprende el propósito del aprendizaje tras el desafío, es infinitamente más difícil de controlar. Esta sabiduría, esta iluminación espiritual sobre el propósito de la existencia terrenal y la mecánica del karma, no es solo conocimiento intelectual, es una integración en la esencia misma del ser, que impulsa al alma hacia estados vibracionales cada vez más elevados y una inclinación natural hacia el servicio. Las lecciones aquí están diseñadas para quemar la escoria del ego y el miedo, revelando la chispa divina inherente, reconectándonos con la fuente de toda la sabiduría ancestral, incrustada en la estructura misma de la existencia. Estamos aquí para aprender empatía a través de la experiencia, dando forma a la energía cósmica que nos rodea y siendo moldeados por ella. A cambio, la sabiduría ancestral está arraigada en la esencia misma de la existencia. Estamos aquí para aprender empatía a través de la experiencia, moldeando la energía cósmica que nos rodea y siendo moldeados por ella a cambio. Sin embargo, este camino de crecimiento no termina con la disolución del cuerpo físico. De hecho, para muchas almas, tras refinar su comprensión a través de las pruebas terrenales e integrar las lecciones del servicio, surge la oportunidad de continuar su contribución desde reinos, más allá de la vibración inmediata de la materia física. Estas son las almas que eligen, no por obligación, sino por una fuente desbordante de compasión y propósito forjada en su interior de alquimia. Permanecer conectadas con la esfera terrenal, se convierten en los susurros en el viento.
los sutiles impulsos de la intuición que evitan el desastre o guían hacia la oportunidad, los guardianes que ofrecen protección mediante un escudo energético invisible, los mensajeros que siembran semillas de perspicacia o inspiración creativa en mentes receptivas. Su trabajo forma parte del tapiz más amplio de la existencia, una continuación del flujo de la sabiduría ancestral que guía toda la vida hacia una mayor armonía y progreso. Esta forma de asistencia activa post-mortem es uno de los profundos misterios ocultos, a menudo deliberadamente minimizado u omitido de las narrativas autorizadas, y reside en el ámbito de los textos prohibidos para quienes buscan la verdadera iluminación espiritual fuera de los canales prescritos y desafían las visiones puramente materialistas de la realidad. Es un testimonio de la capacidad de acción perdurable del alma y su profunda conexión con la corriente viviente de la conciencia, utilizando un control refinado sobre la energía cósmica para influir positiva y sutilmente, guiando a quienes aún navegan por la densidad del plano material hacia su propio desarrollo y eventual liberación. Es un ministerio silencioso, un profundo acto de amor y participación continua en el gran diseño, que demuestra que la muerte es simplemente una transición, no el fin del propósito ni la conexión. Son la corriente invisible dentro del río de la vida, influyendo en el flujo para beneficio de quienes aún se encuentran río abajo, encarnando el servicio supremo nacido de la comprensión plena. Este es, pues, el núcleo de la sabiduría ancestral. Los misterios ocultos, solo insinuados, en los textos prohibidos a la muerte se convierte en la alquimia interior suprema, una disolución en la pura energía cósmica para la iluminación espiritual final. ¿Qué potencial cósmico aguarda la liberación de tu alma? Comparte tus reflexiones a continuación. Dale a me gusta y suscríbete para unirte a nuestra búsqueda de verdades ocultas. A continuación, profundizaremos en los ecos de la eternidad en los registros akáshicos.